Welcome to Spanish Janice. I'm Janice Burt, and today we're diving into conversations that inspire growth, connection, and confidence. You're watching Now Media Television. Bienvenidos a Spanish Janice. Soy Janice Burt y hoy iniciamos una conversación profunda sobre liderazgo, resiliencia y libertad con un hombre que vivió lo que muy pocos han vivido. Mi invitado es José Perreira, autor, conferencista internacional y sobreviviente de una de las detenciones más injustas de los últimos tiempos. Él fue detenido en Venezuela sin causa legítima, acusado de delitos que él y sus colegas siempre negaron. Esta experiencia lo transformó y hoy usa esa historia para enseñar liderazgo con carácter y espíritu indomable. José, es un honor tenerte aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Janice, por tenerme aquí en tu programa. Y es un honor estar contigo. Muchas gracias. Es que mira, José, antes que nada te quiero decir que cuando te conocí en un evento y escuché tu historia, así me quedé con la boca abierta, como dicen. Por favor, dinos un poco acerca de cómo un simple viaje cambió tu vida completamente. Cuéntanos esa historia. Bueno, para tu audiencia, Janice, la gente que quizás no me conoce, mi nombre es José Pereira. Yo fui un ejecutivo petrolero con más de 35 años de experiencia en el área. Empecé mi carrera en Venezuela porque yo soy nacido en Venezuela y empecé en el año 85 en lo que es la filial petrolera venezolana, que en ese momento no se llamaba PDVSA, era Corpoven y después pasó a ser PDVSA. Y yo hice mi carrera ya durante varias décadas y finalmente en el año 2012 a mí me transfirieron para acá, para Estados Unidos. Yo estoy aquí en Houston, a la filial petrolera americana que se llama Citgo Petroleum. Mucha gente la conoce porque Citgo tiene más de 6.000 estaciones de servicio aquí en los Estados Unidos y después de unos años yo terminé siendo el presidente de la empresa. O sea, claro, para mí era un honor, un gran reto que como inmigrante aquí en los Estados Unidos llegara a ser presidente de la empresa que es la sexta más grande refinería de aquí, de los Estados Unidos. Pero como todo tiene su bemoles, ya en ese momento, eso ocurrió durante la primera administración de Donald Trump. Y Donald Trump estaba tratando de sacar a Nicolás Maduro del gobierno, y mira cómo terminó la película, ¿no? Pero él no lo pudo hacer, pero en ese pugilato con Venezuela, yo estaba en el medio aquí en Citgo, que pertenecía a PDVSA, que es la filial venezolana, y yo no me sentía cómodo con lo que estaba pasando, y yo pensaba jubilarme. Y el tema fue que a mí me mandaron a llamar a una reunión de emergencia de última hora, a hacer una presentación en el año 2017 a Venezuela, y estando en plena reunión, donde yo estaba haciendo una presentación, entraron los esbirros del DGCIN, que es la Policía de Contrainteligencia de Venezuela, y nos detuvieron a mí y a mis 5 vicepresidentes. O sea, por eso fue que la prensa nos puso el nombre de Citgo Six, Citgo por la empresa y 6 porque éramos 6. Nos llamaron los Citgo Six y nos acusaron de ser espías americanos, y además de una cantidad de falsas acusaciones. Eso evidentemente que nosotros nunca nos los esperamos y quedamos atrapados en las tensiones geopolíticas que habían con Estados Unidos en ese momento, y la negociación para liberarnos demoró 5 años. Yo estuve 5 años detenido injustamente y pudimos regresar porque se hizo un canje de prisioneros. Esa fue la manera como yo regresé. Wow. Es que uno escucha esa historia y es como de una película que cuando te imaginas vivirlo así en persona, llévanos
a ese momento cuando te diste cuenta que estabas encarcelado ahí, prisionero ahí. Ah, ¿Cómo te sentiste y cómo fue esa experiencia? Vamos a decir, el primer mes que estuviste ahí bajo captividad, ¿cuáles fueron los sentimientos que tuviste, los pensamientos? Llévanos a ese momento. Tú sabes, Yanni, que ahorita que estás hablando del momento, quiero decir aquí, antes de responder, a raíz de cómo terminaron los acontecimientos ahora con la detención de Maduro en Venezuela, todo el mundo que esté escuchando este programa ya sabe lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, de que hubo una captura por las Delta Force en Venezuela y él está ahorita detenido aquí en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Cuando yo vi las imágenes al día siguiente, en televisión, cuando lo estaban trasladando al tribunal, que lo llevaban esposado con un aparato que llaman el pulpo, que es que te amarran las manos y los pies. Y lo veo caminando esposado con las manos en los pies, con los guardias al lado, con máscara y con y el camión atrás de donde lo bajaron. Esa imagen me quedó tan grabada en la mente porque eso era exactamente lo que este hombre nos hacía. O sea, así nos trasladaban a nosotros. Yo lo vi y dije, esto es justicia divina que está ocurriendo con él. Pero el tema no es ese, el tema es que en el momento que nos atrapan a nosotros, para responderte la pregunta, nosotros no estábamos preparados, fue un shock. Y te confieso que en el momento nosotros pensamos que era un error, que porque como no sabíamos, no teníamos ni idea de que nosotros, primero no sabíamos ni siquiera de que se nos estaban acusando, a nosotros nos pusieron las esposas y nos llevaron al sitio ese de tortura que llaman el DGCIN y estuvimos ahí esa noche sin dormir, esposados, sentados en el piso. Entonces, cuando al día siguiente nos trasladan al tribunal, así como hicieron con la misma escena. O sea, lo que ese hombre está viviendo fue lo que yo viví. Cuando nos llevan al tribunal, íbamos así como dead man walking por el pasillo y los guardias nos llevaban y cuando llegamos al juez, pues que nos dio la imputación de los cargos, o sea, espía americano, por Dios. Y ahí es que nos enteramos que ya Nicolás Maduro había anunciado en cadena nacional que había atrapado 6 espías americanos. Y ese primer mes, en ese momento nos separaron a los 6 y yo quedo aislado en una celda que queda a 3 pisos bajo tierra que se llama El Submarino. Y ese primer mes, los sentimientos, imagínate, yo no sabía ni dónde estaba, ni por qué estaba, ni qué sitio. Yo me llegué a enterar donde yo estaba como a los 10 meses, que me sacaron a un día y me di cuenta que yo estaba en una base, en un sótano a 3 pisos bajo tierra. Porque no teníamos y no sabía ni cuánto tiempo había pasado, porque nos quitaron el reloj, las luces estaban todo el día prendidas y llega un momento que tú pierdes la sensación del tiempo. Eso fue los primeros meses lo que nosotros vivimos. Uf. Y en esos momentos, cuando estás aislado completamente de todo, no sabes lo que está pasando, lo que te va a pasar, ¿cómo pasas el tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que te ayudó en esas horas tan largas? Y pues me imagino con un poco de sensación de terror, pero ¿qué fue lo que te ayudó en esos momentos? Mira, yo he reflexionado, no tienes idea en estos últimos 3 años que yo regresé, yo me he repasado esa película miles de veces. Y la única explicación lógica que yo le encuentro es la mano de Dios. Porque nosotros pudimos haber caído en un estado que podíamos haber hecho algo malo, atentado contra nuestra vida inclusive. Pero por alguna razón que yo todavía hoy no me explico, nosotros nos mantuvimos serenos. Y yo tuve inclusive oportunidad de pensar y repensar, porque mira que tuvimos chance de pensar, pues yo no tenía acceso a ningún tipo de medio de información, nada. Estaba yo solo con mí mismo. O sea, esto fue un momento de meditación profunda
en el cual yo empecé a repasar la película de mi vida. Y empecé a darme cuenta inclusive de los errores que yo había cometido con mi vida, con mi familia, con mi esposa, sobre todo con mi esposa, que prácticamente la había dejado abandonada por mi éxito profesional. O sea, yo me enfoqué tanto en mi desarrollo de mi carrera que literalmente abandoné a mi familia, y esa es la verdad. Y eso me empezó a entrar un gran sentimiento de culpa. Y por cosas de Dios, porque yo digo que es una cosa de Dios, como a los 10 meses, un día me abren la puerta y me dicen que me vista, que voy a tener una visita. Y cuando voy al sitio donde me pusieron, cuando abren la puerta, es mi esposa. O sea, mi esposa tomó el riesgo de ir a visitarme. Y cuando yo la veo, la abrazo, y me acuerdo que yo la abrazo y le digo al oído, ten cuidado lo que dicen porque aquí todo lo graban. Porque a mí ya me han dicho que ahí había cámaras y micrófonos por todos lados. Ese era el sitio de contrainteligencia militar de Venezuela, o sea, tenía toda la tecnología de punta, porque estos señores son malos, pero tenían tremendos asesores, los iraníes, los chinos, los rusos y los cubanos. O sea, lo mejor de la contrainteligencia estaba ahí, estaba ahí. Entonces, cuando ella llega, yo primero me dio pánico verla ahí, porque el miedo de que las pudieran atrapar. Pero al mismo tiempo me dio mucha alegría. Y ahí es cuando me entero de que ya para ese momento el gobierno americano estaba negociando nuestra liberación, ya estaban los embajadores hablando, o sea, me dio como esperanza, y eso creo que fue lo que me dio esperanza. Lamentablemente, a los pocos días nos enteramos que las negociaciones empezaron a ir muy mal, porque lo que estaban exigiendo Maduro, lo que pasó con Maduro fue lo mismo que terminó pasando la final con él. Él se puso tan terco para liberarnos que lo que pedía era una cosa totalmente fuera de lógica. Él estaba pidiendo para liberarnos que le quitaran las sanciones económicas, que le levantaran el embargo petrolero, que le regresaran a los dos sobrinos que estaban presos aquí en Estados Unidos y que le regresaran a un socio narcotraficante que él tenía que se llamaba Alex Saab. O sea, le estaba pidiendo cosas que el gobierno americano no estaba dispuesto a ceder. Entonces, las negociaciones llegaron a ponerse tan tensas que los dos embajadores fueron expulsados, tanto el embajador de Estados Unidos como el de Venezuela, hasta el punto que el embajador regresó hace un día. Hace un día fue que se reabrió la embajada después de 8 años de ese evento. Que hace un día fue que después de 8 años fue que abrieron la embajada porque ya Maduro está detenido. Pues sabes, entonces José, el embajador lo expulsan y bueno, ahí empezó toda la película nuestra. y es lo que después de unos segunditos de un espacio que vamos a tomar un break, pero vamos a hablar más del liderazgo de cómo fue ahí en los 5 años que estuvieron encarcelados. Entonces, todos quédense aquí, ahorita regresamos. We'll be right back with more insight, inspiration, and real conversations. This is Spanish Janice on Now Media Television. And we're back. I'm Janice Burt, and you're watching Spanish Janice. Let's keep growing together. ¿Quieres ver más de Spanish Janice y toda la programación de Now Media Television en vivo o bajo demanda? Now Media Television se transmite over the air a nivel nacional en Estados Unidos, incluyendo Florida, Luisiana y Texas, y está disponible en todas partes a través de Roku TV y Apple TV. Descarga la aplicación gratuita de Now Media Television en Roku o iOS para acceder a programación bilingüe cuando tú quieras. Y aquí estamos otra vez con mi invitado muy especial, José. Otra vez, qué placer tenerte aquí hablando de estas cosas de liderazgo, de cómo superar las cosas que nos pasan. Y quiero hablar un poco más sé que estuviste aislado un tiempo, pero después de eso, sé que regresaste con los otros prisioneros y ahí formaron como una comunidad. Quiero que expliques y hables un poco acerca de cómo fue eso
para los 6 de ustedes? Sí, bueno, eso es interesante porque de hecho eso yo hoy día lo uso en mi programa de liderazgo que yo doy, el coaching que yo, la práctica que yo hago de coaching, la basé en eso, porque como tú comentas, después de que expulsan a los dos embajadores, como no habían negociaciones directas, intervienen las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas viaja a Venezuela y nos encuentra, ya para ese momento teníamos un año separados y nos encuentran en muy mal estado. Yo, de hecho, yo había perdido 50 kilos y mis compañeros también, todos estábamos en muy mal estado. Entonces ellos logran presionar para que nos pongan juntos y nos empiecen a suministrar comida y medicina, y nos empiezan a suministrar nuestra familia, porque no había comida y medicina. Para ese momento las tensiones eran tan fuertes que las sanciones económicas estaban haciendo estragos en Venezuela. Entonces, cuando nos ponen juntos, nosotros nos reencontramos por primera vez después de un año. Y quiero decir aquí que mis compañeros, nosotros no éramos amigos. Nosotros éramos compañeros de trabajo, no éramos amigos. De hecho, yo no conocía sus historias, no conocía ni su familia. O sea, nos encontramos con un fenómeno que, de nuevo, yo vuelvo a ver la mano de Dios en ese momento, porque estos señores, me entero de que los 6 éramos, no solamente teníamos 30 años de experiencia cada uno, por lo menos, pero además de eso, todos teníamos más de 30 años de matrimonio. Entonces fue un fenómeno increíble porque 6 personas que no solamente eran senior en su empleo, sino que eran senior en su vida familiar. Y eso nos hizo una gran conexión porque todos teníamos algo por el cual pelear para regresar a nuestra familia. Entonces, cuando nos enteramos de eso, eso creó como un gran bond, una gran camaradería. Y como todos éramos ejecutivos, era cómico porque era como que si hubiéramos hecho una junta directiva y creamos lo que llamamos un plan de sobrevivencia, el Survivor Plan, que hoy día mi coaching program es basado en eso. Y nosotros creamos ese plan y lo mantuvimos rigurosamente durante los siguientes 4 años. Ahora, yo hoy día le digo a la comunidad donde yo doy conferencias y donde yo hago práctica de coaching, que si tú haces un mirror, o sea, haces la semejanza de lo que vivimos nosotros con lo que es tu empresa, es exactamente lo que la gente tiene que hacer en su negocio. Cuando tú tienes un negocio, tú tienes que primero conectar con tu equipo de trabajo y con tus empleados. Uno de los grandes errores que cometen los líderes es que cuando llegan a las posiciones altas se desconectan de la realidad, se desconectan del personal y a veces solamente hay un grupito mínimo que es el con el que se interrelaciona. Entonces pierdes contacto con la realidad y con tu gente. Y nosotros logramos hacer esa conexión que después de que tú creas esa conexión, eso crea un vínculo muy fuerte. Nosotros los 6, durante los siguientes años, creamos esa conexión que nosotros, las fricciones fueron mínimas, honestamente, para los 2 años que pasamos juntos. Nosotros vivíamos en un cuartico chiquito que tenía como 100 pies cuadrados y eran 3 camas de 2 niveles y una mesita y un bañito. O sea, estábamos confinados y nosotros logramos en ese espacio hacer de todo. Nosotros hacíamos prácticas de meditación, de yoga, hacíamos push-up, hacíamos static running, que leíamos. Ya para ese momento yo estaba escribiendo las cartas que empecé a pasar oculta en las comidas a mi esposa y empezamos a orar, empezamos a hacer lectura bíblica. Hicimos una cantidad de cosas, pero todo fue bajo un plan rigurosamente seguido durante los siguientes años. Me encanta eso de transferir esa información, ese plan, estructura a los ejecutivos, la gente que tiene posición de liderazgo. Entonces, para esas personas, ¿qué dirías que sería un plan que ellos pueden usar en su en su empresa, en su negocio? ¿Qué tipo de estructura, qué les dirías a ese ejecutivo de cómo usar tu plan
y en el liderazgo donde ellos están? Mira, cuando yo hago prácticas de coaching o doy talleres o conferencias, yo lo primero que le digo a la gente es que, primero que nada, lo primero que una persona tiene que hacer es revisitar cómo está su balance entre su vida empresarial y su vida personal. ¿Por qué? Porque eso fue una de las primeras cosas que para mí fue un golpe durísimo. Enterarme después de tantos meses en confinamiento solitario que yo había abandonado a mi familia y que la familia es importante. Y ahora mi familia estaba peleando fuertemente para liberarme. Esa familia que yo había abandonado fue la que terminó sacándome. Entonces, lo primero que yo le digo al ejecutivo es cómo está tu balance familiar y empresarial. Primera pregunta. Si hay un desbalance, que casi siempre es así. Mira, uno de los grandes errores que cometen los líderes es que tienen esa desconexión, pero hacen como el avestruz. O sea, en sus empresas son exitosos, todo el mundo los admira, pero cuando llegan a su casa, los hijos no le hablan, no se hablan con la esposa, pasan todo el día en la oficina trabajando porque no quieren llegar a su casa. Esa es una gran realidad. Lamentablemente, eso es una gran realidad. Entonces, lo primero que yo le digo es, tienes que revisitar esto. Después viene el tema de la comunicación hacia adentro con sus empleados. Como yo dije, uno de los graves errores que cometen los errores es desconectarte de la realidad. O sea, solamente ves a ese pequeñito grupo que tú no siempre te dice la verdad, porque lamentablemente muchos líderes tienen a su alrededor lo que uno llama los yes men, que a todo lo que tú dices te dicen que sí. Entonces tú no sabes realmente si tú estás bien o no estás bien. Y muchos negocios fracasan por eso, porque no escuchan al personal. O sea, lo primero que yo también les digo es, tú tienes que revisar cómo están tus comunicaciones con tus empleados. El manejo de la empatía, que para mí la empatía y la inteligencia emocional es el secret sauce de una relación empresarial sana. Porque cuando tú conectas con las personas del punto de vista humano, es cuando tu negocio llega a ser exitoso, porque tú logras tener empatía con tu personal, puedes entenderlo, y ahí es cuando tú puedes inclusive ver qué es lo que está pasando, no solamente en tu empresa, sino con tu organización. Y eso es lo que hace que la gente te empiece a tener más respeto, te pueda inclusive admirar, y eso es lo que genera lealtades en los negocios. O sea, eso es todo un ripple effect cuando tú logras conectar. Entonces, tratando de resumir, Yanis, conectar, revisar cómo es tu balance personal, empresarial, uno. Revisar tu manera de comunicarte con tus empleados, si realmente te estás comunicando apropiadamente. Revisar la conexión emocional con tu personal, la inteligencia emocional, la empatía. Todo eso a la final va a conllevar a que tú puedas tener una relación más sana en tu organización. Porque yo siempre le digo a la gente, uno pasa más tiempo a veces en su trabajo que inclusive con la misma familia. O sea, ¿por qué no tener una relación armoniosa con tu personal? Esa es parte de mi recomendación. Me encanta. ¿Y qué consejos así prácticamente les darías a uno que ellos saben que tienen que balancear mejor su vida empresarial y la vida familiar y todo eso, pero no saben exactamente cómo hacerlo? ¿Hay algún tip, algún consejo de cómo distribuir mejor tu tiempo? Sí, bueno, una de las cosas que yo les recomiendo, porque he tenido casos, inclusive he tenido amigos que están pasando inclusive por crisis matrimoniales. Claro, ahí muchas veces tienes que buscar ayuda de terapia de grupo, ¿no? Pero lo importante es que todo pasa por tener la disposición de decir, quiero cambiar. Porque muchas veces los ejecutivos tienden a quedar atrapados. Yo digo que terminan siendo secuestrados por sus pensamientos y sus emociones. Yo le digo, yo fui un secuestrado físico, pero muchas veces tú estás secuestrado emocionalmente,
está secuestrado psicológicamente. Y parece mentira, el secuestro emocional a veces puede ser peor que el secuestro físico. Eso es lo primero que tú tienes que reconocer que está fallando. Eso es lo primero. Reconocer, necesito cambiar, necesito mejorar. Una vez que tú reconoces, tú tienes que empezar a dar los pasos apropiados. Y muchas veces vas a tener que necesitar no solamente el coach, a lo mejor vas a necesitar el tener la terapia de grupo, pero todo pasa por tener la disposición. Mira, hoy en día la inteligencia emocional y la neurociencia ha demostrado con saciedad que tú puedes reentrenar tus hábitos, que tú puedes reentrenar hasta tu manera de pensar, hasta tu modo de actuar, pero todo pasa por decir, necesito cambiar, que tú tengas la disposición a hacerlo. Eso, me encanta. Tener la disposición y el awareness de saber que tenemos que cambiar algo y luego tomar la acción necesaria para cambiarlo. José, muchas gracias. Ahorita vamos a regresar y hablar más de todas las cosas que tienen que ver con Venezuela. Quiero saber tus pensamientos sobre el futuro. Ahorita regresamos. We'll be right back with more insight, inspiration, and real conversations. This is Spanish Janice on Now Media Television. And we're back. I'm Janice Burt, and you're watching Spanish Janice. Let's keep growing together. Hola amigos, estamos de vuelta en Spanish Janice. En este segmento, José nos conecta su historia personal con el contexto político actual en Venezuela que permitió que injusticias como la suya sucedieran y que aún afectan a miles de ciudadanos. A ver, José, ¿cómo has vivido esto tan personalmente y de una forma muy profunda? ¿Qué es lo que piensas tú sobre lo que está pasando ahorita, lo que va a pasar en el futuro? ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de todo eso? Porque sé que mucha gente tiene diferentes opiniones sobre esto y quiero saber cuál es la tuya. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad, porque inclusive yo anteayer, empecé a colgar en TikTok, que me recomendaron que lo hiciera en TikTok, porque tiene mucho alcance, unos videitos de 2-3 minutos donde estoy empezando a explicar esto. Y el primero ya tiene 300,000 vistas y el otro va por el mismo camino, o sea, porque la gente está ávida de información. La gente no conoce la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Voy a tratar de explicarlo aquí porque es bien complejo. Venezuela durante los últimos 25 años vivió una dictadura que fue meticulosamente articulada como más que un gobierno, era como una organización criminal. Se parecía más a la mafia siciliana que a un gobierno. Y de la manera que se estructuró fue de tal manera para que eso jamás se desmantelara. En Venezuela no había un solo líder, porque después de la muerte de Chávez en el 2013, de Hugo Rafael Chávez, que era el que mantenía una estructura monolítica, cuando la llegada de Nicolás Maduro, Venezuela se partió en varios bloques. Maduro era el presidente nominal, pero hay otros líderes que tienen cada quien una facción. La extracción de Maduro es el inicio, pero no es todo, porque él fue extraído de una manera milagrosamente. La gente habla de que hay que invadieron un país. Señores, ese señor se robó las elecciones hace un año. Hace un año, el 28 de julio del año pasado, hubo una elección masiva, está documentado, de que la oposición ganó con el 70% de los votos. 70% en un país que tiene 8 millones de personas desplazadas. Esos 8 millones no pudieron votar. Si esos 8 millones hubieran votado, la oposición hubiera ganado con más del 90%. Y con todo eso, ese hombre se robó las elecciones. Entonces no fue un presidente legítimo el que extrajeron, fue a un usurpador
que de paso tenía una estructura criminal de narcotráfico. La gente habla del cartel de los soles, que ahorita se habla tanto de eso, y cualquier venezolano que tú conozcas le vas a preguntar y te va a decir que hace más de 20 años está escuchando del cartel de los soles. O sea, esto no es nuevo, esto tiene más de 2 décadas. Esto fue que ahora afloró, pero la realidad es que esto tiene muchísimos años ocurriendo. El sueño de Pablo Escobar de crear un narcoestado lo logró hacer este señor, porque él creó una estructura criminal de tal manera que utilizó a PDVSA, la petrolera donde yo me formé, él la utilizó, y a los militares lo utilizó para todo el proceso de narcotráfico. Entonces este no fue un presidente legítimo que se sacó, este fue un narcotraficante, usurpador que se robó unas elecciones que se decidió extraer. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora se habla de que viene una transición. Y la transición pasa por 3 etapas. La primera etapa es la estabilización, la segunda etapa es el desarrollo, y la tercera etapa es una transición con unas elecciones nuevas. La manera como el gobierno americano estaba viendo esto era una transición planificada, porque es la manera como el americano piensa estructuralmente. El baño de realidad ocurre porque Donald Trump quiere que las empresas norteamericanas regresen a operar la producción petrolera en Venezuela. Ahorita más tarde vamos a hablar de eso porque yo conozco el proceso, cómo fue en el pasado. Puedo hablar qué es lo que él quiere hacer. Pero ¿qué pasa? Él se reunió hace 2 días con todas las presidencias de las petroleras americanas grandes, y de una manera muy diplomática el presidente de ExxonMobil le dijo: te queremos ayudar, queremos regresar, pero queremos condiciones jurídicas, y con esta gente no podemos negociar. O sea, le están diciendo, esta gente tiene que irse. Y tiene que venir una gente que sea creíble. Y le dijeron una cosa muy clara: nosotros no hacemos negocio en el corto plazo, nosotros hacemos negocio en el largo plazo. Eso va a darle un sentido de más urgencia a la transición. Y el segundo punto es que el día de mañana, pues esto va a salir grabado, pero para el momento que estamos grabando esto, mañana se está reuniendo la líder de la oposición, María Corina Machado, con Donald Trump en la Casa Blanca. Eso va a ser otro baño de realidad. Esa señora tiene más de 20 años haciendo un trabajo férreo, al punto que fue reconocida como la Premio Nobel de la Paz por todo lo que ella ha hecho. Yo creo que esa reunión con ella va a ser clave. ¿Qué es lo que va a venir? Tiene que venir una transición más acelerada de quizás de la manera como lo estaba planteando Trump. Ahora, lo que sí es inevitable es que las empresas americanas van a regresar a Venezuela. Y en el futuro, Venezuela, si se hacen las cosas bien, puede llegar a ser, señores, la Dubái de América. Venezuela tiene todos los recursos para hacerlo. Porque en los años 90, cuando hubo el proceso de apertura petrolera en Venezuela, por cierto, que yo estaba ahí, yo lideré parte de ese proceso, lo conozco desde adentro, cómo se manejó. En los años 90 se creó un proyecto en Venezuela que se llamó la apertura petrolera, que fue el proceso de privatización de la industria petrolera. Se hicieron licitaciones de todos los campos, y fue cuando entró ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, Shell, todas estas empresas. Estas empresas, hubo un proceso masivo de desarrollo en Venezuela que duró más de 15 años, hasta que Chávez nacionalizó la industria. Cuando él la nacionaliza, Chávez, le expropiaron las industrias, le quitaron los activos, toda la inversión que se había hecho se la quitaron, y la producción petrolera también. O sea, cuando Trump habla de que las empresas le robaron, esa es la realidad, eso fue lo que ocurrió. ¿Qué va a pasar? Que estas empresas van a querer recuperar sus activos que le quitaron, van a querer recuperar sus inversiones y van a querer recuperar su deuda. Pero tienen una cosa distinta, porque la gente, otra de las cosas que se está diciendo en la prensa, no, que los Estados Unidos lo que está es por el petróleo. Señores, ahorita el petróleo se lo estaban llevando los rusos, los chinos, los iraníes y los cubanos. Los cubanos se lo llevaban gratis, no pagaban ni un centavo por el crudo.
Los iraníes y los rusos lo que hacían era vender armas. Se perdieron esos reales porque las armas ninguna funcionó. A Nicolás Maduro los extrajeron en menos de una hora. Todas las defensas antiaéreas, todo, nada funcionó. O sea, toda esa millonaria inversión en armas, satélites, radares y cosas, nada funcionó. Esto fue una prueba de realidad. Es más, Estados Unidos hizo algo impensable. Logró probar armas que nunca había utilizado y neutralizó toda la tecnología china, toda la tecnología rusa y toda la tecnología iraní. O sea, esto fue un mensaje clarísimo para el mundo que no hay un poder que tenga tanta tecnología como los Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió ahí. La gente no está teniendo esa lectura, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, estos señores, ya Trump dijo que el petróleo ya no, ya los cubanos, no más petróleo para Cuba. Los iraníes y los rusos, no más petróleo para ellos, y los reales que invirtieron se perdieron. Y los chinos tienen una deuda porque los chinos lo que hicieron fue que le dieron préstamos masivos a Chávez. En la era Chávez se creó algo que se llamó el Fondo Chino, que fueron miles de millones de dólares que supuestamente era para el desarrollo de Venezuela y se lo robaron. Y los chinos lo que estaban era cobrando esa deuda con petróleo. Ya les dijeron que si quieren seguir cobrando, que paguen a precios internacionales. Entonces, aquí viene un cambio de realidad geopolítica. Eso es lo que está pasando y eso es lo que va a suceder. Y que en estos últimos como 2 minutos que tenemos, quiero saber qué piensas tú de la gente que dice de la intervención del gobierno de Estados Unidos, o sea, que no se meta en problemas quizás que no son suyas o lo que sea, gente que piensa que los Estados Unidos está haciendo cosas que no deben de hacer, metiéndose en donde no deben. ¿Qué mensaje tienes para esas personas que piensan de esa forma? En 2 minutos va a ser difícil desarrollarlo. Quizás en el siguiente segmento puedo desarrollar más la idea. Simplemente voy a dejar aquí en estos minutos. Vean una serie que se llama Jack Ryan, que transmitió Netflix hace como 5 años. Búsquenla en Netflix. Está en Netflix. Ese señor en esa serie hace una reflexión que es exactamente un análisis de por qué Estados Unidos hizo lo que hizo. No me da chance de desarrollar la idea, si quieren la desarrollamos en el siguiente segmento. Pero busquen la serie Jack Ryan en Netflix y vean el capítulo donde habla de Venezuela. Es impresionante lo profético que fue esa serie. Todo lo que dice esa serie es el análisis por qué Estados Unidos intervino. Si quieres desarrollamos la idea en el siguiente segmento, porque es interesante, porque la gente no tiene ni idea de eso. Wow, me encanta que nos has dado una cosa que podemos hacer para informarnos más. Y antes de irnos, sé que hay mucha gente que va a querer conectarse contigo. ¿Dónde se pueden conectar contigo? Yo tengo mi página web que se llama joseconnect.com. Ahí ustedes van a encontrar todo sobre mí, porque ya ahí yo tengo mi programa de coaching, ahí yo tengo mis conferencias, que si me quieren contratar como conferencia. Yo no doy conferencias de liderazgo, pero con el tema de Venezuela, si alguien quiere que yo vaya a hablarle de esto que estamos hablando aquí ahorita, estoy dispuesto, porque creo que yo puedo ser una luz en este momento de mucha incertidumbre que hay. Ahí van a ver también el libro que yo escribí, que es un bestseller internacional. José Conecta con ahí pueden contactar conmigo a través de esa página. Excelente. Y ahorita regresamos. No se vayan a ningún lugar. We'll be right back with more insight, inspiration, and real conversations. This is Spanish Janice on Now Media Television. And we're back. I'm Janice Burt, and you're watching Spanish Janice. Let's keep growing together. Bienvenidos una vez más a Spanish Janice. Estoy aquí con José Pereira. Vamos a seguir hablando de esa pregunta que te hice al final del último segmento acerca de los pensamientos de ciertas personas de que los Estados Unidos se está metiéndose demasiado en cosas que no
que no deben o no es problema de ellos o lo que sea. Entonces, quiero saber tus opiniones sobre eso. Mira, Janice, como les dije que vieran la serie de Jack Ryan, le voy a tratar de hacer un poquito de spoiler a leer cuando la vean. Cuando hay una escena en la serie donde él era un profesor universitario, él está con los alumnos en un podium y como con 300 alumnos, y él hace la pregunta a los alumnos que quién creía ellos que era el país que podía ser el threat más grande de los Estados Unidos. Y la gente empieza a hablar de Rusia, China, Cuba, Irán, Norcorea, y él les dice, ¿y alguien ha pensado en Venezuela? Y todo el mundo se quedó así como, Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela está casi que al frente de Estados Unidos. Está apenas horas de Miami. Venezuela es el frente de Latinoamérica. Y en Venezuela estaban los rusos, los chinos, los iraníes, los cubanos, Hamas, Hezbollah, el ELN, la FARC, y pare usted de contar. O sea, todo el único país que creo que no estaba en Venezuela era Norcorea, pero todos los enemigos naturales de Estados Unidos, todos estaban en Venezuela. Todas estaban Venezuela, además de eso, por el petróleo. Hay que recordar que Venezuela es el reservorio de petróleo más grande del mundo, por encima de Arabia Saudita. Con todo y que la producción petrolera de Venezuela está por el suelo, porque Venezuela llegaba a producir 3 millones de barriles. Últimamente, con la influencia de Chevron, estaba produciendo casi 1 millón de barriles. Venezuela, además de eso, tiene oro y tiene una cosa que se llama coltán. Para los que no saben, el coltán es lo que se usa para los semiconductores y para lanzar las naves espaciales, para los carros eléctricos de Tesla, para todos los semiconductores. O sea, Venezuela produce más coltán, más oro y más gas y más petróleo que cualquier país en el mundo. O sea, teníamos una potencia, pero manejada por los enemigos naturales de Estados Unidos en Caribe. Venezuela se había vuelto un threat en el corto plazo para Estados Unidos. Y de paso con Hezbollah y Hamas metido ahí, y con la guerra que había con Irán y el apoyo a Israel. O sea, cuando tú metas todo en la ecuación geopolítica, Venezuela era un threat. Ahora, ¿qué pasa? Además de eso está el factor petrolero. La gente quizás no lo han visto, pero Estados Unidos logró posicionar su producción petrolera gracias al fracking. El fracking es una tecnología que consume mucho recurso porque es una producción que no es convencional de crudo. Para los que no saben el fracking es meter un surfactante a muy alta presión en el subsuelo que fractura las piedras y logra sacar ese crudo que queda metido en los poros de las piedras. Y eso es lo que produce ese crudo. Un crudo que de manera tradicional jamás se hubiera podido sacar. Estados Unidos logró subir de 2 millones a 12 millones la producción gracias al fracking. Pero ¿qué pasa con el fracking? Que el fracking llegó a su plató. Y el fracking tiene un factor de declinación, es decir, que cada día se merma muy alto. O sea, Estados Unidos ha logrado mantener la producción de petróleo gracias a la tecnología, pero al estarse acabando el fracking, en los próximos años el petróleo en Estados Unidos va a empezar a escasear. Entonces, hay un tema natural de que tú necesitas el recurso. ¿Y quién tiene el recurso? Venezuela. Entonces, cuando tú metes todo en una ecuación, y además todas las refinerías que están en el Golfo, señores, fueron diseñadas exclusivamente para manejar crudo venezolano. Yo estuve en Citgo. Yo conozco las refinerías de Valero, de Tesoro, de PBF, de Marathon, todas las refinerías del Golfo. Todas se diseñaron para manejar petróleo venezolano. O sea, el mercado natural para el petróleo de Venezuela es Estados Unidos. Entonces, no solamente tienes el mercado natural,
No solamente tienes el que te puede reemplazar el crudo que va a empezar a escasear aquí en los próximos años. Además de eso, tienes un enemigo que tenías al frente. O sea, estás matando dos pájaros de un solo tiro. O sea, del punto de vista geopolítico, no es que yo esté de acuerdo o no, estoy hablando de la realidad política. La realidad política es que esto más que una intervención donde no me debo meter, es un problema de geopolítica, de geoestrategia y de seguridad nacional. Esa es la respuesta. Y nada más por mi propia, mi propio conocimiento de saber cómo te sientes de la relación entre Estados Unidos y México, porque yo de niña viví en la Ciudad de México, me siento muy mexicana, ¿no? En mi corazoncito, pero sé que hay muchos problemas ahí también en el gobierno, carteles y todo eso. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esa relación entre Estados Unidos y México y qué ves en el futuro sobre eso? Mira, con lo que acaba de suceder en Venezuela, esto cambia toda la geopolítica mundial y latinoamericana, porque como dije, a nivel mundial, esto fue una prueba de que toda la tecnología de los demás países no sirve para nada. Estados Unidos se la bailó, pero lo dejó neutralizado, no pudieron ni reaccionar, uno. Y visto de Latinoamérica, viéndolo del lado de Latinoamérica, países como México, lamentablemente, ellos iban rumbo a un Venezuela 2 en los próximos años, la manera como se estaba manejando. Cosa que estaba pasando también en Colombia. Ya, por ejemplo, vemos a Gustavo Petro viajando en los próximos días a reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Y la Claudia Sheinbaum en México, si no se ponen las pilas, no le toca buen punto. El punto es que esto cambia la geopolítica. Esto cambia la geopolítica porque estos países, el problema que pasa en el mundo y la gente no termina de verlo, y yo sé que aquí en Estados Unidos hay sobre todo en el estado donde tú estás y estados que son bastante liberales, el problema del comunismo y del socialismo es que esos son sistemas que están diseñados para tener el control estatal de todo y de que la gente, en vez de igualar hacia arriba, igualas hacia abajo. O sea, el tema de la meritocracia, de que tú puedas ser exitoso con tu esfuerzo, queda en un segundo plano. Entonces, eso es parte del problema que va a tener Venezuela ahora. El problema de Venezuela yo no lo veo como un problema económico. Yo veo el problema de Venezuela como un problema cultural, porque durante 25 años le lavaste el cerebro a la gente, que el Estado te da todo, que tú no tienes que trabajar porque el Estado te da todo. ¿Para qué tú te vas a esforzar si igual vas a recibir lo mismo que el que... O sea, no hay ningún incentivo para tú ser exitoso, porque el Estado te da todo. Y se creó, fue más bien una dependencia del Estado. En Venezuela los llamaron los enchufados. Es decir, los únicos que les iba bien en Venezuela eran los que tenían contacto con el Estado. Entonces la gente sencillamente se pliega al Estado. El Estado se hace como el amo y señor de todo. Es asfixiante. O sea, la empresa privada desaparece. Sí. Eso, lamentablemente, señores, está demostrado que eso no funciona. O sea, y ahí está el caso de Venezuela. Venezuela no solamente la destruyeron. Mira, PDVSA, que es la petrolera venezolana. Rockefeller siempre acuñó una frase que decía que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Y con todo eso, esta gente destruyó la empresa. Así lo hicieron de mal. Destruyeron la empresa, destruyeron el país. 8 millones de personas tuvieron que huir del país o por miedo o por hambre. Hoy en día en Venezuela hay cientos, si no millones de niños sin padres porque los padres tuvieron que salir a buscar trabajo en el extranjero. Abuelos que quizás van a morir y nunca van a ver a sus hijos, ahora tienen la oportunidad que quizás los vean. O sea, eso fue una catástrofe nacional lo que ocurrió en Venezuela. Ese es un ejemplo para que se vea lo que puede pasar si tú sigues ese modelo. Sí, y sabes, he aprendido muchísimo
Y lo que realmente siento, aparte de que la responsabilidad personal es muy importante, cada quien ser responsables por sus vidas, crear, trabajar, seguir adelante, echarle ganas y todo Sí. eso, pero también es eso de la resiliencia que has mostrado bajo cuando las cosas nos pasan, que son difíciles, que podemos seguir adelante, que hay esa esperanza. Entonces, quiero que dejes a todos los que están escuchando ahorita un mensaje, un último mensaje de esperanza. Am, ¿qué es lo que les quieres decir a la gente que quizás siente un poco de que no hay esperanza o no saben qué hacer? ¿Cuál es tu último mensaje para nosotros? Bueno, eso es importante. Como te dije, yo estoy ahorita haciendo unos videos en TikTok que me recomendaron que lo hiciera en TikTok. Yo nunca había usado TikTok, la verdad. Y me dijeron, hazlo en TikTok, que es lo que está trending hoy día. Y he hecho 2 videos, cada uno tiene en días, se hicieron hipervirales. Tienen cientos de miles de vistas y la gente empezó a hacerme muchas preguntas porque yo he tratado de darle un poquito de mensaje de esperanza, sobre todo hablándole a los venezolanos. Porque ahorita mucha gente dice, ok, sacaron a Maduro, pero no sabemos qué va a pasar, se quedaron los chavistas ahí. Yo lo que le digo a la gente y sobre todo el venezolano, hablándole al venezolano y a nivel en general de cualquier cultura, cuando tú estás pasando por algo, todo tiene siempre su porqué, todo siempre tiene su tiempo. El venezolano tiene una gran resiliencia. Esos 8 millones de venezolanos que están en el extranjero, es impresionante lo que no han hecho para sobrevivir. Y algunos inclusive han sido exitosos. Hoy en día la arepa es conocida a nivel mundial por la diáspora venezolana. Anteriormente la arepa nadie la conocía. Hoy en día la arepa llegó, o sea, vamos a desplazar el taco mexicano. Entonces, sí, el taco, sorry México, taco, no, arepa, yes. Entonces, los venezolanos han ido imponiendo su cultura porque el venezolano tiene una resiliencia natural. Entonces, esto es una demostración de que nosotros sí podemos hacerlo. Entonces, para tu audiencia que está escuchando este programa, mira, tú no tienes por qué estar pasando un proceso como el que viví yo o el que estamos viendo los venezolanos, pero tú puedes estar pasando por cualquier cosa en tu vida. Y aquí lo importante es decirte que uno nunca debe perder la perspectiva, la esperanza, nunca debe perder la fe. La fe es una cosa bien importante, porque la fe es lo que hace que tú veas, no lo que tú tienes enfrente, lo que tú veas el futuro que tú quieres tener. O sea, creer en ti y creer en Dios, creer que tú puedes tener un mejor mañana. Y cuando tú creas eso, quédate ahí y nunca te des por vencido. Esa es mi recomendación. Nunca Es, darse por vencido. ah, Me encantan esas palabras, me encantas tú, José, muchas gracias por acompañarnos y a todos que nos están escuchando, quiero que sepan que hay un mejor mañana, que no pierdan la esperanza y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Adiós.